Ya, entonces, la clase anterior, después de que vimos la ley de Faraday y conversamos sobre este comportamiento de inducción debido a cambios en el tiempo de flujo magnético que hacían que apareciese una FEM inducida, una corriente inducida en el sistema, hablamos sobre el concepto de inductancia mutua. ¿Sí? Aquí la idea era que teníamos una especie de electroimán, una bobina, que era, en vez de tener un imán, lo que teníamos era un electroimán, un alambre enrollado como una especie de bobina o solenoide, donde se hacía pasar una corriente y eso entonces generaba líneas de campo, aquí líneas de campo que atraviesan una segunda solenoide que no tiene entonces una fuente de corriente o de voltaje. Simplemente lo que presta esa segunda solenoide es el área. Entonces al atravesar esa área, estas líneas, se genera un flujo. Y ese flujo se puede calcular de esta manera. Entonces cuando tenemos flujo, la relación de flujo que aparece en esta segunda solenoide y la corriente que produce la primera, la constante de proporcionalidad, entonces, es este valor de inductancia mutua. Es una constante que depende de valores geométricos del sistema, depende del número de vueltas, del área, del radio, digamos, de estos círculos, si son circulares, depende del largo de la bobina, depende de cosas que vienen de fábrica. Entonces, ese valor es la constante de proporcionalidad entre el flujo que se genera en la bobina 2 y la corriente que es la que induce finalmente, o sea, no, induce no, que es la que produce el flujo en la 2. Ahora, si esa corriente cambia en el tiempo, la que produce la bobina 1, entonces puede aparecer, si es que cambia entonces esa corriente, porque las áreas no cambian, o sea, aquí vemos claramente que esto es una parte de física del sistema, ¿no? El área de la bobina 1, el área de la bobina 2, si se fijan acá hay distinto número de vueltas, eso fue intencional aquí hacerlo de esa manera, y si hay un cambio del flujo que atraviesa la bobina 2 en el tiempo, entonces aparece una FEM. Y al reemplazar ese flujo que está definido arriba, que es válido para cualquier tipo de corriente, no una corriente que cambia en el tiempo, sino cualquier corriente, que genera entonces un flujo en la bobina 2, acá si es que esa corriente cambia en el tiempo, entonces aparece una FEM en la bobina 2. La FEM es proporcional al cambio de la corriente en el tiempo y la constante nuevamente de proporcionalidad entonces es esa inductancia mutua, que se mide en Henry y esa es la equivalencia Volt según 2 amperes. Entonces, ese valor, claro, acá fíjense que son dos ecuaciones, ¿ah? No hay más que dos ecuaciones cuando hablamos de inductancia mutua. Entonces, este es un ejercicio, yo se lo explico ahora de qué se trata, hay un hilo con corriente, un hilo infinito con corriente, ahí ustedes entonces tienen un generador de campo magnético, el campo se puede calcular a través de Ampere, por ejemplo, y ustedes tienen una espira, que es una espira rectangular en este caso. Entonces tenemos alguien que produce campo, el hilo, y alguien que tiene el área, que está siendo atravesada por el campo magnético que produce la otra corriente. Entonces nos pregunta por la inductancia mutua. Y para sacar la inductancia mutua, mirando esta expresión de acá, la primera que está encerrada, ese valor m que aparece ahí, entonces tenemos que es flujo partido por corriente. Entonces necesitamos calcular el flujo, esa es la primera parte. Y el flujo es campo por área. Entonces el campo lo podemos calcular por ampere, el campo que produce este hilo, sabemos que depende de la distancia, aquí ya está la expresión final, pero sabemos que eh, el campo es igual a mu0 por la corriente partido por 2pi r, ¿sí? El r es la distancia aquí, el r que genera. El área, este es un ejercicio que ya habíamos hecho antes cuando hicimos Faraday, acá el área es un elemento de área, esa franja que está ahí. Entonces este ancho que está acá era mi dr, y el largo es el largo. ¿Sí? Aquí entonces este pedacito, esta franjita angosta es LDR, el área de ese pedacito. Y entonces reemplazo, y al reemplazar en la expresión que aquí, bueno, está todo junto porque en realidad ya aquí lo voy a escribir como es, pero el B de A entonces sería mu0 y 2πr por el área que es LDR, ¿cierto? O sea, B es lo que tengo acá, y el área es BL, perdón, DR. ¿Y en dónde integro? Donde cambia el R, donde está la bobina, porque estoy integrando donde existe el área. Eso es lo que estoy integrando, donde exista área. Entonces, el área, esta área completa que está aquí, todo esto que está acá, existe donde está desde R igual S hasta R igual S más W. Ahí, si me muevo en R, fíjense que el R parte desde el hilo. ¿Sí? Entonces,
al reemplazar, y se fijan, la integral queda 1 sobre r acá. Saco las constantes como están acá, me queda lo que está escrito, la integral de s hasta s más w. Y cuando integro, aquí déjenme borrar estas cosas, entonces cuando integro, tengo el logaritmo natural. Y esta expresión de flujo, fíjense que no cambia en el tiempo, ¿sí? Aquí no, depende de la corriente, depende de valores geométricos, pero también depende de la corriente. Entonces, cuando yo quiero obtener la inductancia mutua, este valor de flujo lo divido por la corriente. Y al dividirlo por la corriente me queda una expresión que solamente depende de valores geométricos, del largo de la espiral rectangular, de la distancia a la que está de la fuente, que es S, el ancho, que es W, y otras constantes mu0 y 2pi. Entonces, este es el valor de la inductancia mutua para este sistema, ¿sí? Así que este es un ejercicio de inductancia mutua, no hay mucho más que hacer. En realidad necesitamos alguien que sea, un área que sea atravesada por el campo y un campo, y el flujo partirlo por la corriente. ¿Qué pasa si lo que tenemos entonces es un sistema como, a todo esto, fíjense una cosa que tal vez, no sé si la mencionamos antes, pero en el caso de la espira enrollada como una especie de bobina, nosotros habíamos calculado que el campo, voy a cambiar de color, que el campo era igual a mu0 n y, ¿qué me falta aquí? N mu0 n i. A ver si me falta algo, pero bueno. Lo importante es que cuando habíamos calculado el campo, esto se calculaba por ampere. Cuando habíamos calculado el campo, aparecía un mu0 acá. ¿Sí? Mu0 era porque el medio donde estaba siendo propagado el campo magnético era el vacío. Si lo que tenemos es, por ejemplo, una bobina pero enrollada en un material metálico dentro, aquí parece que fuera una especie de madera, ¿no? Tiene aspecto como medio maderoso el color que le pusieron. Pero si esto tuviese un centro, un core que fuese de un metal ferromagnético para que se facilite digamos, la propagación del flujo magnético, entonces el material fue escogido porque va a tener una permeabilidad magnética específica. Entonces aquí, si uno calculara el campo dentro de este espacio donde está la bobina, que adentro tiene un centro de metal, entonces aquí el mu0 pasaría a ser un mu. ¿Sí? Pero cuando no hay nada dentro, entonces hablamos de mu0 n, que es la densidad de espiras, por la corriente. ¿Ya? Eso es algo que no sé si lo había mencionado antes, pero por si acaso lo menciono. Entonces, cuando tenemos un alambre con corriente, así como está aquí enrollado como una bobina, y acercamos un imán desde la izquierda, si acercamos el imán, lo que vamos a tener es entonces un aumento de flujo a través de esta sección de la bobina, ¿cierto? Estamos acercándonos, aumenta el flujo, ¿cierto? Entonces se induce una corriente que lo que busca es evitar esa disminución. Entonces esa corriente que se induce, esto ya lo vimos antes, es una especie de repaso y ahí viene la pregunta conceptual. Entonces, fíjese que el campo está apuntando hacia allá el campo real. Entonces el campo inducido, este es como el B real, por ponerlo. El campo inducido se va, como me estoy acercando y está aumentando el flujo, lo que va a buscar el campo inducido es oponerse. El B inducido se opone al campo real. Y si yo tengo entonces, aquí parece que quedó mal dibujado el... Ah, por eso es que estaba al revés el imán. Ya, sí. Quedó mal dibujada la dirección de la corriente porque digo el imán sin querer queriendo. Pero la idea es la siguiente, ustedes tienen el pulgar hacia allá, muestra la dirección del campo inducido, entonces su mano muestra cómo va circulando la corriente. Entonces la corriente circula así. En este caso, entonces, así como está dibujado el hilo, entonces la corriente circularía de esa manera, y inducido. Entonces entraría por acá y saldría por acá. Lo contrario a lo que está en el dibujo. Y disculpen por el cambio, pero es que digo el Telemann porque estaba con las letras escritas al revés, entonces sería muy, muy rarífico. Me olvidé de las consecuencias físicas de dar vuelta el imán. Entonces ahí están las corrientes, quedarían así. Entonces la pregunta, que es la pregunta conceptual, es ¿qué sucede? ¿Qué sucede entonces si con la dirección de la corriente, así como está acá, la dirección de esta corriente inducida, si lo que yo hago es alejar el imán? ¿Sí? Fíjense, porque hay una corriente inducida, está induciéndose la corriente. O sea, ahí la vemos que se induce con esa dirección. Mejor miren el dibujo de la izquierda, que está menos rayado.
Entonces se induce esa corriente en esa dirección. Y yo estoy acercando y pasa que se induce. Pero si yo de un segundo a otro empiezo a alejar el imán, ¿qué creen ustedes que va a pasar entonces con la corriente? Entonces, ahí está la pregunta. ¿Se hace cero? ¿No cambia? ¿Se invierte? ¿Qué pasará? Ya, un par de votos más para cerrar, que sea más representativo. Ya, perfecto. Entonces, les muestro los resultados. El 89% dice que se va a invertir. Y efectivamente, se invierte porque, bueno, aquí, disculpa nuevamente, pero tenía que ser en la otra dirección, como estaba el primero. Se invierte la dirección porque lo que está pasando es que disminuye el flujo, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo una corriente que está aumentando, y si yo alejo entonces el imán, la corriente, el flujo disminuye y entonces la corriente se invierte. Esa misma corriente inducida se invierte. La siguiente pregunta conceptual relacionada con la misma idea. Déjenme borrar acá las rayas. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede ahora si la corriente que está circulando, ahora no digamos cómo está aumentando ni nada, sino que está aumentando? Puede ser a través de que está conectado a una fuente, ya no es pensando en que estoy acercando el imán, ¿cierto? No pensemos en eso, sino que simplemente digamos que en términos genéricos, sin saber por qué, la corriente está aumentando en el tiempo. Entonces, si está aumentando esta corriente en el tiempo, la que circula por la bobina, ¿qué pasa entonces? ¿No se induce corriente? Porque no hay campo magnético externo, no está el imán. ¿Se induce corriente a favor de esa misma corriente que está circulando o se induce corriente en contra? Sí, esa es la pregunta. Entonces, vamos con la votación. Pregunta 2. Ahí está. Entonces, ¿qué pasará? Si ahora es la corriente la que está variando en el tiempo. Y aumentando, disculpen, me olvidé que ahí dice claramente, la corriente está aumentando en el tiempo. Se está aumentando la corriente en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede con una corriente inducida? ¿No hay? ¿Está a favor o está en contra? Entonces ya, vamos a finalizar porque la mayoría ya votó. Y el 67% dice que da D, que es que se induce una corriente en contra. Y eso es efectivamente lo que sucede. Se induce una corriente en contra, sin importar del origen. El origen de esa corriente que está circulando, si la corriente aumenta en el sistema, entonces lo que va a pasar es que va a aparecer una respuesta que lo que va a buscar es disminuir esa corriente. ¿Por qué está buscando disminuirla? Porque en realidad lo que está pasando es que quiere compensar el cambio de flujo magnético. Si yo tengo una corriente circulando como está esta que está acá, hay una corriente que cambia en el tiempo, sin importar quién la produce. Si es un imán que viene desde lejos, que está induciéndola, no importa de qué apellido tengo esa corriente, no importa, pero está cambiando en el tiempo. Entonces, al aumentar, lo que está aumentando también es el flujo de campo, porque esa corriente produce un campo. Y si hay un aumento de flujo, entonces lo que sucede es que se induce de vuelta una respuesta en el alambre, que es que quiere reducir, quiere evitar que se produzca un cambio en la corriente, un cambio en el flujo. Entonces aparece una corriente inducida en contra de la dirección original. Y aquí en este sistema, como ven, no tenemos entonces otro imán, no hay otro electroimán que se esté acercando tampoco, sino que es la misma bobina la que está oponiéndose al cambio en ella. Entonces esto es lo que se llama autoinductancia. Cuando tenemos entonces autoinductancia, es que si la corriente en la bobina cambia, o en el solenoide cambia, el flujo cambia y por lo tanto se induce una corriente en respuesta, pero en la misma bobina. Entonces, si es constante, no hay corriente inducida. ¿Por qué? Porque no cambia el flujo. Si la corriente aumenta, se induce una corriente en el sentido contrario. Que aumente significa, por ejemplo, que empieza a circular. Como se acuerdan cuando hablamos de los condensadores y la corriente empieza a circular cuando el condensador está cargado y yo conecto y cerraba el circuito,
y empezaba a tratar de circular corriente. Bueno, aquí la idea es la misma. Imagínense un circuito y lo cierro y trata de empezar a circular corriente. Lo que va a pasar cuando se encuentre ese circuito con una bobina como esta que está acá, es que la bobina se va a resistir. No quiere que aparezca ningún cambio de flujo en ella. Entonces genera una corriente inducida en la dirección contraria. Y si la corriente está disminuyendo, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando tenían el caso del condensador, cuando se descargaba y empezaba a disminuir la corriente? Bueno, lo que busca es que no disminuya, entonces genera una corriente en la misma dirección de la original. Sí, esa es la idea de la autoinductancia. O sea, pasamos de un concepto donde habían dos espiras, una que se inducía sobre la otra un cambio, a el concepto de que tengo una bobina, un solenoide, que al cambiar la corriente, o sea, al cambiar a que el cambio de flujo se deba a un cambio de corriente, entonces aparece una respuesta de ella misma. De ella misma genera entonces una respuesta de corriente en la dirección contraria o a favor para compensar una disminución. Entonces, de la inductancia mutua, que eran estas dos expresiones, pasamos a expresiones similares, que es de autoinductancia. Ahí la FEM, porque tenemos una sola cosa, ¿no? No hay 1, 2, como en el caso anterior. El flujo es de 1 sobre 1, o sea, es de sobre sí mismo. La inductancia, que era M, pasa a ser L. Ahora cuando es autoinductancia se llama L. Esa es la letra que designa la inductancia. Y la corriente es la corriente que va sobre la misma bobina. O sea, aquí no hay mucho donde confundirse de quién es de un lado o del otro, como en el caso de la inductancia mutua, aquí no, siempre es la misma. Y la FEM, fíjense bien, esto es re importante, mírenlo bien. FEM igual menos L de I de T. FEM igual menos L de I de T, lo que está diciendo es que la caída de voltaje en una inductancia, en una bobina, es ese valor que está ahí, menos L de I de T. Recuerden cuando veíamos resistencia, ¿cuál era la caída de potencial en una resistencia? La caída de potencial era I por R, ¿cierto? ¿Cuál era la caída de potencial en un condensador? Bueno, recuerda la expresión, la carga CV, ¿no? Entonces si yo despejo el V, era carga partido por C. Esa era la caída de potencial en un condensador. Ahora, si yo conecto una inductancia, la caída de potencial es esta que está acá, menos L de I de T. La caída de potencial siempre, ojo, independiente cuando usemos leyes de Kirchhoff o todo eso, la caída de potencial siempre tiene ese menos adelante, ¿sí? Viene de fábrica, ese menos con la caída con la FEM de una inductancia. Y el L es como el C de un condensador. El L es como el C. Entonces viene también de fábrica. Cuando vean una inductancia conectada en un circuito, va, en vez de aparecer con el condensador la C al costado, en la inductancia va a aparecer una L, ¿sí? Que es el valor de fábrica. Entonces eso es con respecto a la autoinductancia. Y uno puede calcularla, pero en realidad el mayor uso es la aplicación en circuitos. Pero igual uno lo podría calcular. Por ejemplo, si tenemos una bobina larga, donde tiene largo L, una sección A, que es el área de cada una de estas espiras, n vueltas, entonces, y nos pide calcular la inductancia, que ya a esta altura se habla de inductancia solamente, se entiende que es la autoinductancia porque no hay dos bobinas. Entonces, el campo yo ya lo sé, mu0 NI, donde N es igual a el número de espiras partido por el largo, es como la densidad de vueltas por largo, por unidad de largo. Tengo entonces el flujo es B por A. Aquí lo único que hice fue escribir el N, que es la densidad, como N mayúscula, el número de vueltas partido por el largo, que son los datos del problema, y multiplicar por la sección, que es el área. Y después escribo entonces el valor de inductancia L, que era flujo partido por I, pero fíjense que acá hay una N adelante. Y esa N tiene que ver con que el flujo, este que está aquí escrito arriba, es el flujo a través de una espira, ¿sí? El flujo a través de una espira es este valor que está aquí arriba. Pero yo tengo N espiras. Entonces, como tengo N espiras, tengo que multiplicarlo por N, el flujo, para que tenga la bobina completa. Y entonces ahí tengo esa expresión y la multiplico y llego a ese número que está ahí. Fíjense que depende de mu0, porque esta bobina no tiene una barra metálica adentro. Si tuviese una barra metálica, dependería del mu, del material, de la permitividad magnética de la barra de metal que está adentro. Pero como hay vacío, es mu0. N cuadrado, que son las vueltas, el área que también viene de fábrica,
y el largo que también viene de fábrica. Entonces, este L, que esto estaría en unidades de Henry, es un valor que depende de cantidades geométricas que vienen de fábrica. Eso de autoinductancia. ¿Cómo están? Ah, ya, todavía nos queda un poco de tiempo. Entonces, sí, esto es la energía para cargar uno de esas bobinas. La energía de un condensador la habíamos calculado hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Habían como 3 expresiones equivalentes. Pero también cuando hablamos de inductor, porque recuerden que en el condensador la energía está almacenada en el campo eléctrico que existía entre las placas. En el caso del inductor, la energía está almacenada en el campo magnético, dentro del inductor, dentro de la bobina, dentro del solenoide. Entonces, ¿cómo la calculamos? ¿Sí? Y esa la habíamos calculado, insisto, para el caso del condensador. En el caso del inductor lo podemos hacer a través de la definición de potencia, trabajo y potencia. Entonces, la variación de trabajo acá es, bueno, si queremos integrarlo, sería la potencia por el dt, la potencia es el voltaje por la corriente, la FEM acá es L de I dt, no nos preocupemos mucho del signo en este caso, L de I dt, el dt se va, así que me queda una expresión que depende de la variación de la corriente, L I de I, y cuando integro esto entre una corriente inicial 0 y una final a la que llegue, entonces voy a tener un medio LI al cuadrado. Esta es la expresión que está acá, un medio LI cuadrado es la expresión de la energía de un inductor. Insisto que la energía se almacena en el campo magnético. Pero bueno, mira la expresión acá, un medio LI cuadrado. Depende entonces de este valor de fábrica, el L que es de la inductancia, la corriente, así como la energía en un condensador dependía de la carga también, ¿se acuerdan? O de la capacitancia, bueno, habían 3 expresiones, insisto, equivalentes. Aquí es una sola expresión de la energía almacenada en un inductor. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando tenemos nuevamente el solenoide. Aquí va la corriente circulando, como está en el dibujo, y lo que tenemos nos pide calcular la energía almacenada. Entonces, mire la expresión de acá, la energía sabemos que es un medio LI cuadrado. Entonces, ¿cómo calculamos eso? El campo es mu0 NI, nuevamente mu0 porque no hay barra metálica al medio. N es en realidad, aquí está porque en el enunciado dice que es este número de vueltas por unidad de longitud, ese es un dato, no es N mayúscula partido por N, sino que N minúscula, el dato. La inductancia entonces, la habíamos calculado antes, entonces tendríamos el flujo, aquí es el campo, bueno, aquí no sé por qué lo escribí con N, porque lo teníamos antes como N, partido por L. Pero aquí está reescrito en función de N, que es la densidad, la N minúscula. Entonces es flujo de campo magnético, aquí está la expresión N partido por L, con un N multiplicado por un N extra, porque son N vueltas, y entonces por el área. Y aquí queda, fíjense bien, queda mu0 n cuadrado L pi r cuadrado. Todas estas cosas que están escritas acá son todas variables geométricas. El número de vueltas, la densidad de vueltas, el largo, el pi y el radio. Otra forma de escribirlo, pi r cuadrado. Fíjense que ahí el área, porque como nos dan, de hecho no sé si está, sí está, el radio está ahí escrito. Entonces pi r cuadrado en vez de colocar directamente área. Y la energía es un medio LI cuadrado. Entonces el L, que es el que acabamos de calcular, lo reemplazamos y llega a esa expresión. Y la expresión, finalmente, fíjense que uno la puede, bueno, acá está escrita como b cuadrado, porque si se fijan, se repite la expresión de arriba, el mu0 ni, y acá es mu0 n cuadrado i cuadrado, entonces en realidad si divido por mu0 me queda b cuadrado, así que ahí es una forma de reescribirlo. Pero lo interesante es que cuando hago eso, me queda esto que está acá al lado, pi r cuadrado L, que es el volumen que está dentro de esta solenoide. Ahí. Entonces, ese volumen yo lo puedo pasar dividiendo al otro lado. Y si yo lo divido, entonces lo que obtengo, en vez de tener una energía, lo que obtengo es una densidad de energía. La densidad de energía, fíjense que depende del campo magnético, que es más o menos lo que habíamos dicho antes. ¿Dónde está almacenada la energía? Ese un medio LI cuadrado. ¿Dónde se almacena la energía? Se almacena en el campo magnético. En el campo magnético es donde está la energía en un solenoide. Entonces,
Déjeme ver el tiempo, como estamos complicados con... Ya, perfecto. Entonces la aplicación. Y aquí es donde vamos a ver cómo utilizar esto de la inductancia. La aplicación es en circuitos donde se toma este solenoide, que viene de fábrica así, donde uno puede ver, digamos, el alambrito, o bien está cerrado todo esto, y uno lo conecta como si fuera, como antes lo hacíamos con los condensadores. Entonces el símbolo es ese que está ahí, es como una especie de espiral. Lo importante es recordar aquí que la caída de potencial es menos, ojo con eso, menos L de I de T. Cuando veamos Kirchhoff, por ejemplo, para sacar aquí las caídas de potencial, escribamos la ecuación diferencial, por ejemplo, recordemos que siempre es menos L de I de T, esa es la expresión del potencial, así como acá en la resistencia es I por R, acá es menos L de I de T. Y entonces podemos escribir, recordando eso, cuál es la ecuación, cuál es la expresión del cambio de la corriente si ahora lo que tenemos es una resistencia y una inductancia. Entonces, aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ustedes ya saben, tienen que escoger una dirección del loop, un giro del loop. Yo lo voy a escoger así. Esa va a ser mi dirección del loop. Y mi punto de partida va a ser aquí, por ejemplo. Y voy a dar la vuelta en la forma que dice el loop. Entonces, parto de aquí y voy avanzando como dice la corriente. La corriente obviamente está dibujada de esa manera porque aquí fíjense que este es el más de la fuente y acá abajo está el menos, así que va entrando por allá. Así que ahí arriba la corriente está dibujada como de acuerdo a esa convención. Entonces, en la resistencia, fíjense que la corriente y en mi dirección del loop van en la misma dirección de izquierda a derecha. Entonces, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan o no? De acuerdo a nuestra forma de definir positivo o negativo. ¿Qué signo tiene esa caída de potencial ahí? Negativa. Negativa. Perfecto. Entonces, menos I por R. Seguimos avanzando y nos encontramos con la inductancia. La inductancia, entonces acá tenemos el loop que va hacia abajo. Y la inductancia lo que hace cuando yo cierro, porque esto es lo que está pasando acá en este circuito, hay un interruptor que yo cerré. Y cuando yo lo cierro, lo que sucede es que la corriente que produce la fuente que está acá, esta que está ahí en morado arriba tratando de circular, trata de pasar a través de la inductancia. ¿Y qué hace la inductancia? Se opone con todo su ser y su fuerza a que esa corriente circule. ¿Y cómo lo hace? Generando una corriente inducida en la dirección contraria, porque no quiere que aumente el flujo. ¿Sí? La corriente esta que produce la fuente lo que haría al atravesar en esa dirección sería aumentar el flujo, desde un 0, cuando está abierto el circuito, a un valor de corriente constante, que es cuando ya alcanza ese valor I. Pero esto no es instantáneo, toma segundos, toma fracciones de segundo que eso suceda, fracciones en realidad. Entonces, en ese periodo, cuando la corriente está tratando de circular a través de la inductancia, es cuando la inductancia se supone con todo su ser. Y entonces la corriente inducida, que es la que uno representa, de la misma manera que se acuerdan cuando teníamos el condensador y yo les decía que si la placa más y menos estaba así, uno tenía que imaginarse